comisionada. De nueva cuenta, muy buenos días, colegas, comisionadas y comisionado, y al público que hace el favor de seguir esta transmisión como cada semana. Y esta exposición, como le hemos dicho, es una, pues, especie de pedagogía en donde transmitimos, no solamente porque son los asuntos más importantes, todos son importantes en la medida que cada persona solicita, pues, conocer e involucrarse en asuntos de la vida pública, pero hemos decidido en el marco, pues obviamente de nuestras, pues selecciones de cada semana, pues dar a conocer aquellos muy relevantes y por eso esta sesión es importante en cuanto a la pedagogía. El asunto que hoy pongo a consideración de mis compañeras y compañeros de pleno y por supuesto a todo el público en general, estimo que es de gran relevancia toda vez que se trata de un tema que en los últimos años ha estado aquejando, pero sobre todo polarizando a nuestro país. Me refiero al flujo de migrantes. Incluso un paréntesis, de hecho, el día de ayer, hoy vemos en las notas cómo policías de inmigración de Estados Unidos dispararon bolas o balas de goma a inmigrantes venezolanos. Bueno, en el presente caso, una persona, como dice el doctor Acuña, sin importar quién, pero qué bueno que lo hizo, requirió al Instituto Nacional de Migración información respecto al programa denominado Quédate en México, la siguiente información: la cantidad de migrantes devueltos por Estados Unidos de América hacia México por cada año y las instalaciones en las que estas personas fueron alojados. Segundo, tiempo en promedio que permanece una persona migrante en nuestro país que es devuelto como parte del programa. Tercero, las reglas de operación del programa. Cuarto, recursos económicos que se han invertido en este programa, entre otra información relacionada con dicho programa Quédate en México. En respuesta, el Instituto Nacional de Migración proporcionó un archivo con la relación de internaciones de personas migrantes o en situación de migración extranjeras al territorio nacional del año 2019 al año 2022, con solicitud de asilo en los Estados Unidos de América, en donde indicó en su respuesta que estos corresponden a los datos proporcionados por las oficinas de representación del Instituto Nacional de Migración en todo el territorio nacional. Asimismo, el sujeto obligado indicó que su intervención consiste en registrar el ingreso de las personas migrantes en el territorio nacional con solicitudes de asilo en los Estados Unidos de América a fin de otorgarles la condición de estancia de visitante por razones humanitarias, por lo que no permanecen en ninguna estancia de alojamiento de este instituto en todo el territorio nacional. Además, precisó que no se localizó el tiempo promedio que permanece una persona extranjera que se interna en nuestro país, en México, y que tampoco contaba con las reglas de operación del mismo, ya que no tiene atribuciones, en su respuesta lo sostiene, para celebrar acuerdos con gobiernos extranjeros con relación o respecto al ingreso de personas al territorio nacional provenientes de otros países. Pues bien, también indicó el sujeto obligado que no se ejerce ninguna partida en particular, es decir, del presupuesto para el programa conocido como Quédate en México, por lo que su ejecución únicamente se sujeta al capítulo 1000 denominado Servicios Personales, proporcionando el importe del presupuesto para el citado capítulo para los ejercicios fiscales 2021 y 2022. Únicamente aquí como paréntesis recordar a todo el público que nosotros como instituciones del Estado mexicano, instituciones públicas, nuestro presupuesto lo basamos en partidas. Entonces la partida número 1000 se denomina servicios profesionales o servicios personales y el sujeto obligado, lo que quiero decir con esta exposición anterior es que únicamente dijo, no tenemos ningún gasto en especial, únicamente se utilizan servicios personales. Pues bien, inconforme con la respuesta, la persona recurrente acude ante este órgano garante quejándose e interpone el denominado recurso de revisión contra la entrega de la información que no corresponde a su juicio con lo solicitado originalmente, ya que en el oficio de respuesta no se especificó si la información proporcionada por el sujeto obligado corresponde al denominado programa Quédate en México.
Pues bien, una vez admitido el presente recurso de revisión, el sujeto obligado, Instituto Nacional de Migración, precisó que no se tenía registro oficial de algún programa gubernamental con la denominación Quédate en México, como lo indica la persona solicitante o recurrente en su solicitud primigenia. Pues bien, en respuesta o al respecto, en el estudio realizado por la ponencia a mi cargo, se advirtió que este programa denominado Quédate en México es también conocido, y perdónenme, pero así es conocido el programa, como Migration Protection Protocols y Remain in Mexico. Y consiste en un programa justo del gobierno de Estados Unidos de América, a través del cual las personas que solicitan asilo en aquel país, en la frontera con México, deben de esperar la resolución de sus casos en nuestro país, es decir, en territorio mexicano. De ahí surge este programa. Pero además advertimos nosotros que de un ejercicio de una búsqueda de información pública, localizamos, y esto viene en el proyecto, dos pronunciamientos realizados por el propio Instituto Nacional de Migración, en donde se informó que el 20 de diciembre del año 2018, es decir, a 19 días de entrada o iniciada la nueva administración, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, Estados Unidos de América anunció el protocolo Quédate en México, mismo día que en México emitió una respuesta en donde indicó precisamente que por razones humanitarias, el gobierno mexicano autorizaría el programa en nuestro país, el cual será oficialmente llamado Protocolo de Protección a Migrantes, entre paréntesis, MPP. Así dice el comunicado. Asimismo, conforme al informe especial sobre los protocolos de protección a migrantes, programa Quédate en México 2019-2021, emitido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al cual hizo referencia el sujeto obligado en sus alegatos, dicho órgano informó que en términos generales el programa se trata de una acción gubernamental unilateral de Estados Unidos de América, en donde consiste prácticamente en que determinadas personas extranjeras que van y solicitan asilo a aquel país y que ingresan vía terrestre por el mismo, fueron devueltas a México, mientras sus procedimientos se encuentran pendientes o se encontraban pendientes de resolución. Dicho en otras palabras y en términos coloquiales, si yo como persona migrante quiero ingresar por vía terrestre a Estados Unidos de América a través de la frontera con México a efecto de solicitar un asilo por visa humanitaria, el gobierno de Estados Unidos regresa y les dice que se queden prácticamente en el suelo mexicano, en el territorio mexicano, hasta en tanto sea resuelto la situación o la petición. Ese es el programa Quédate en México. Ello haciendo mención a que las acciones, pues, para el seguimiento de la implementación del protocolo de protección a migrantes corresponden justo al Instituto Nacional de Migración, el cual autorizó el ingreso y también el reingreso de las personas, para lo cual obviamente expidió la forma migratoria múltiple, justo a efecto de autorizar su estancia como visitante por razones humanitarias. Es decir, el propio Instituto Nacional de Migración es quien autoriza que una persona esté en México en calidad de visitante por razones humanitarias. Por ello, es que considero que no es posible validar la respuesta del sujeto obligado, ya que si bien el programa Quédate en México resultó de una decisión unilateral del gobierno de Estados Unidos de América, lo cierto también es que nuestro gobierno, el gobierno mexicano, respondió ante ello implementando a través del Instituto Nacional de Migración, el sujeto obligado, el protocolo de protección a migrantes desde el mes de enero del año 2019. Es decir, unos días después de que se anunció este protocolo o esta aceptación. Por lo tanto, considero que la búsqueda del sujeto obligado se realizó con un criterio restrictivo, ya que como se ha señalado, como he señalado, es el propio Instituto Nacional de Migración que indicó que el programa se denomina Protocolo de Protección a Migrantes. De ahí, pues, que no sea posible validar su búsqueda y que la información proporcionada al particular, pues obviamente no corresponde con lo originalmente solicitado. Una vez precisado lo anterior, es de recordar
que conforme a este programa, el denominado programa Quédate en México, los funcionarios fronterizos estadounidenses devuelven a las personas que han solicitado asilo al gobierno de Estados Unidos de América y las obligan de manera unilateral a esperar su resolución en nuestro país, y cuyas cifras, obviamente, hasta el mes de enero del año pasado, es decir, del año 2021, ascendía a 71,000 solicitantes de asilo, lo cual contrasta con los boletines oficiales del propio Instituto Nacional de Migración, en donde a través, o como se ha expresado, en congruencia con la política migratoria humanitaria del gobierno de México, entre el año 2019 y el año 2021, dicho instituto ha emitido más de 437,000 diferentes documentos migratorios en beneficio de personas originarias de Guatemala, de Honduras y El Salvador, con lo que han podido estas personas regularizar su estancia en suelo mexicano. Al respecto, colegas y público, me parece importante señalar que este programa fue establecido justo en la gestión del expresidente estadounidense Donald Trump y que fue impuesto de manera unilateral mediante la declaración conjunta México-Estados Unidos de fecha 7 de junio del año 2019 para eliminar la sanción impuesta por el gobierno de Estados Unidos de aranceles ante la falta de control de México ante el flujo migratorio desde Centroamérica. Es decir, fue impuesta de manera unilateral por el gobierno de Estados Unidos. Y esto resulta importante, ya que recientemente, en el mes de octubre, apenas el mes de octubre que acaba de terminar el día de ayer de este año, México dio por concluido el programa que había causado polémica durante los últimos años, pues ya que, como es de conocimiento nacional, en la frontera norte de nuestro país se han vivido episodios lamentables derivados precisamente de la implementación de esta decisión unilateral, como consecuencia precisamente de la poca capacidad de los albergues del norte de nuestro país para atender a un número tan grande y tan creciente día con día de migrantes. Es pues bajo este panorama que insisto en la necesidad de contar con la información hoy requerida por la persona particular recurrente, ya que a través de eso se permite a la sociedad que evalúe las políticas públicas de migración que adopta el Estado mexicano ante situaciones particulares como la que hoy nos ocupa. Es por todo lo expuesto es que propongo respetuosamente a mis compañeras y a mi compañero favorito de pleno, pues que me acompañen para revocar la respuesta que otorgó el Instituto Nacional de Migración, para que con base en las directrices expuestas realice una nueva búsqueda con un criterio amplio, como se establece en el propio proyecto que pongo a su consideración, de las expresiones documentales que den precisamente cuenta de la información solicitada del programa denominado Quédate en México, o también llamado formalmente Protocolo de Protección a Migrantes. Es decir, no por un formalismo técnico que el sujeto obligado sabe cómo se denomina ese protocolo y que coloquialmente además hay boletines que se denominan Quédate en México, podemos validar pues la respuesta restrictiva del sujeto obligado. Es cuanto, compañeras y compañeros del pleno. Gracias, comisionado.